Estamos de regreso. Varios ministerios de gobierno mantienen reuniones para definir acciones ante la alerta que genera la presencia de la embarcación de pesca industrial china Xunxin 18, que está cerca de la zona económica exclusiva. Vamos a tratar este tema con Eliezer Cruz, vocero de la iniciativa ciudadana Más Galápagos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo está usted, Liz? Bien, gracias. Este es un tema que ya viene generando preocupación desde hace algunos años atrás, ¿no? Cada año se repite esta historia de tener flotas pesqueras en la zona de frontera marítima, lo que genera pues gran preocupación porque ya hay antecedentes, ¿no? De una pesca ilegal en nuestro territorio. Y en este caso ustedes ya pusieron la alerta sobre la presencia de esta embarcación china y quisiera actualizar la información, quizás empezar de esta manera, ¿no? Que se mantiene a la distancia en la que estaba, se hablaba de 300 millas todavía de la zona económica exclusiva. ¿Se mantiene ahí esta embarcación según el monitoreo que ustedes han hecho? ¿Cuál es la situación el día de hoy? Sí, efectivamente la embarcación ingresó desde el sur del continente hacia el oeste del archipiélago y luego se dirigió hacia el borde de la zona económica exclusiva en Galápagos, digamos fuera de la zona económica exclusiva insular, y bordeó los límites no tan cercanos, pero estuvo bastante cerca del límite de la zona económica exclusiva y luego no permaneció acá, sino que regresó otra vez al oeste. Seguramente a unirse a la flota, al grueso de la flota que se encuentra más o menos entre 400 y 500 kilómetros al oeste del archipiélago, 500 millas, perdón, al oeste del archipiélago. Entonces, por lo previsto y por lo que ha sucedido otros años, calculamos que en 3-4 semanas estará esta flota nuevamente acechando los bordes de la zona económica exclusiva del Ecuador, Liz, y eso es lo que preocupa, porque desde el año 2017 venimos viendo y frustrándonos cómo esta flota, que no son solamente pocos barcos, sino alrededor de 300 barcos que se detectaron en el 2020, estaban acá muy cerca al sur, en la parte de la zona económica exclusiva insular, y eso efectivamente es una depredación brutal para los recursos. Nos han dicho que están pescando calamar, pero igualmente es una explotación muy fuerte sobre el calamar, que tiene un papel muy importante en el ecosistema para tanto como depredador como también como para alimentación de otras especies como cachalotes, tiburones, etcétera. Y fundamental en la regulación de la biomasa de este calamar. Pero sin embargo, aparte de eso, recordemos que esta flota puede también tener embarcaciones acompañantes como palangreras que pueden estar capturando tiburones, que pueden servir precisamente para alimentación de toda esta tripulación enorme de 300 embarcaciones. Creo que la presión que tenemos hacia la reserva marina no solamente viene de la zona económica exclusiva, del desorden interno que tenemos en la zona económica exclusiva, donde ya hay sobrepesca, hay pesca ilegal, pesca no declarada, no reglamentada, hay problemas de contaminación plástica y de hidrocarburos en nuestra casa, en nuestra zona económica exclusiva, y que presiona hacia la reserva marina. Súmele a eso la presión internacional de estas flotas. Esto va a seguir pasando, el cambio climático está a las puertas, y lo que nos dice el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, es precisamente que esta región mantendrá los niveles de pesquerías, mientras en el resto de regiones decrecerá. Entonces, por lo tanto, la presión hacia esta zona de económica exclusiva insular va a ser mucho más fuerte
tanto a nivel internacional como nacional. Se entiende por qué ustedes tienen tanta preocupación, señor Cruz, y bueno, definitivamente hay que mirar un poco hacia atrás lo que pasó, ya mencionaba usted también en el 2017, cuando se descubrió en una de estas embarcaciones que había violado el límite permitido, y no solo eso, sino en cuanto a lo que pueden o no pescar en su momento, y se encontraron cientos de tiburones en su interior, ¿no? Y eso es, como usted decía, el miedo a que se repita por lo que ya hemos vivido, pero desde el gobierno han comenzado a mantener reuniones, diferentes ministerios para poder coordinar acciones, y han dicho que se mantienen en constante monitoreo de las islas. Eso le da quizás cierta tranquilidad al escuchar que hay que se está trabajando en ese sentido, que hay una estrategia, han dicho ellos. Incluso recuerdo en este espacio haber entrevistado al ministro de Defensa y decir que iban a aplicar tecnología para poder asegurar y preservar las islas y que no se repita algo como esto, ¿no? En cuanto a la actuación que tienen flotas pesqueras internacionales. Eso es muy saludable, Liz, y en efecto la Armada del Ecuador desempeñó un papel importante en el 2020, evitando que estas flotas ingresen a la zona económica exclusiva, pero el problema no radica solamente en eso, ¿no? El problema radica en que estas flotas deben ser controladas a través de la Organización Regional Pesquera del Sur, de la cual Ecuador es miembro, y Ecuador tiene pleno derecho en esa OROPS para exigir que hayan medidas regulatorias para evitar transbordos, para abastecimiento de combustible en alta mar, para que estas embarcaciones efectivamente usen los puertos adecuados para desembarcar su carga, que hayan observadores a bordo 100% permanentemente para saber qué es lo que está pasando. Y por otro lado, también como país debemos exigir, de acuerdo a la misma CONVEMAR, al Acuerdo de Nueva York, que se exija inspecciones en caso de duda. Se establece el Acuerdo de Nueva York que se pueden hacer inspecciones para saber qué está pasando en esta flota, qué están pescando, que si no hay otra pesca acompañante que están extrayendo. La tecnología para sacar calamares es bastante sencilla, digamos así, y no hay tanto problema de bycatch, pero el problema es que no sabemos cómo se compone la flota. Al momento, lo que nos dice la tecnología es que existen barcos cargueros, existen barcos transportadores y barcos pesqueros, pero no sabemos si es que también hay barcos palangreros que están metidos para extraer otros productos. Es por eso importantísimo la presión que tiene que hacer el Ecuador. Yo creo que la Comisión Permanente del Pacífico Sur, la CPPS, es un buen medio para ya coordinar a nivel de Perú, Chile, Ecuador, qué es lo que se puede hacer en las reuniones de la OROPS. ¿Entendería, señor Cruz, que eso pasaría por un tema de decisión política al formar parte del país de estos organismos? ¿Desde cuándo ustedes como Más Galápagos realizan también este monitoreo, y cuál es el alcance que tienen, ¿no?, con sus propios medios de poder realizar este tipo de inspección y que los lleva a generar el día de hoy esta alerta? Bueno, el colectivo Más Galápagos está formado por varias organizaciones y varias personas, entre las cuales existen varios científicos que nos apoyan con monitoreo satelital, porque hoy la tecnología lo permite. Se puede precisamente casi en tiempo real obtener las posiciones, la dirección y el nombre de la embarcación y de dónde proviene. Esto también es importantísimo, Liz, por ejemplo, que el Ecuador revise todas estas listas de todas estas embarcaciones para saber si estas embarcaciones están inscritas en las OROPS respectivas, para de esta manera saber si son embarcaciones legales o ilegales, porque también hay muchas que sabemos que apagan sus dispositivos, que no están registradas, que son ilegales. Entonces, todo este tipo de problemas lo que hacen es incrementar las dudas sobre esta flota. Y por otro lado, la presión, como le digo, hacia la Reserva Marina es algo importantísimo que cada vez preocupa más, y por eso estamos pidiendo con estudios técnicos al gobierno nacional que los espacios de protección marina alrededor de la actual Reserva Marina deben ser ampliados, porque estamos viendo que los 133.000 kilómetros cuadrados no son suficientes para garantizar la conservación de los recursos que tiene la Reserva Marina, y para darle mayor resiliencia a esta Reserva Marina
de tal suerte que esas presiones internacionales y nacionales de lo que sucede también en nuestra zona económica exclusiva, porque no estamos haciendo bien las cosas a nivel de país y hay muchos problemas de captura de tiburones, de pesca ilegal. Mire la gran cantidad, las 26 toneladas de tiburones que se detectaron ilegalmente y que han tenido una sanción irrisoria a la empresa que exportó de $3,000. O sea, cada tiburón vale centavos. Algo que se ha planteado como posibles soluciones también ampliar quizás esa reserva marina para poder dar mayor protección a las especies protegidas. ¿Cuánto pudiera aportar esto también como una solución a este problema que ya vienen enfrentando en las islas desde hace algunos años atrás, como hemos mencionado? Liz, esto es urgente y el gobierno nacional tiene toda la potestad, no tiene que en este caso consultar a ningún organismo internacional, sino que soberanamente puede hacer la ampliación de estos espacios marinos de protección, creando una nueva área marina protegida que por lo menos duplique la actual reserva marina para garantizar mejor nuestras especies, nuestros pelágicos grandes, tiburones, otras especies como tortugas que también están amenazadas. Y hemos presentado los estudios técnicos completos al gobierno nacional para que tome las medidas necesarias y tenga los justificativos que le permitan legalmente ampliar o crear una nueva área marina protegida para, como le digo, que sea más resiliente. No es que vamos a llegar a las 200 millas ni que vamos a evitar el ingreso de flotas internacionales con la ampliación. No, es una medida para para darle mayor salud al ecosistema de la reserva marina. Ahora, pero eso pudiera ser una solución más allá de que pese más bien a que seamos un país también de tránsito de estas flotas pesqueras, como lo han dicho algunas que pasan, ¿no? Y van hacia otros países, y de hecho por eso en algún momento se habló de sostener algún tipo de acción conjunta. ¿Eso pudiera disminuir entonces potencialmente ese riesgo al que estamos expuestos ante esta pesca por parte de estas flotas internacionales? La ampliación o creación de una nueva área marina protegida solamente es para darle mayor salud a la reserva marina, para darle mayor resiliencia ante estas amenazas como el cambio climático, flotas extranjeras, todo el desorden en la zona económica exclusiva insular, es decir, internamente en el país. Es para protegernos de eso. No va a garantizar que flotas internacionales puedan seguir viniendo afuera de la zona económica exclusiva, porque el área marina no podría extenderse más allá de los límites que nos permite la Convemar, es decir, dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Y no estamos tampoco hablando de que vamos a extender hasta las 200 millas, sino al menos duplicar la actual reserva marina, que tiene 133.000 kilómetros. Eso daría mucho más resiliencia a nuestras especies y garantizaría su conservación por la presión externa que estamos observando. Queda bastante claro. En este caso, pues la alerta ha sido generada, está ya en manos de las autoridades competentes planificar esa estrategia y tener ese monitoreo permanente para evitar que se infrinja por parte de estas flotas pesqueras lo que está establecido en perjuicio de nuestras Islas Galápagos. Eso es súper importante. Y no quisiera cerrar la entrevista sin dejar de preguntarle también cómo ve usted la reactivación, ¿no?, de las islas a propósito de que pues allá se ha avanzado muchísimo en este proceso de vacunación. ¿Cómo comienzan a sentir quizás ese cambio? Sí, solamente para terminar en el anterior punto, Liz, es importante preguntar al gobierno ecuatoriano, a Cancillería. Se dio en enero de este año, y que donde supuestamente en base a lo que pasó con la invasión de la flota china el año anterior, con la llegada de la flota china, se suponía que Ecuador iba a ser un frente común con otros países para precisamente poner regulaciones a esta flota en aguas internacionales. Sabemos que esta reunión se dio el 20 de enero, iba a ser en San Petersburgo, pero por la pandemia se la hizo telemáticamente, pero no sabemos qué es lo que sucedió, qué pasó. Entonces, estas acciones es las que tiene que informar también el gobierno ecuatoriano para poder ser más efectivos en las siguientes reuniones.
Con respecto a su pregunta en cuanto a Galápagos y a la reactivación económica, vemos que efectivamente esta vacunación masiva que se logró hacer aquí en Galápagos está dando sus frutos, está una bendición que no tenemos ya casos de COVID registrados. Y para ingresar como turista a las islas debe tener su carnet de vacunación o hacer una prueba de antígenos o tener su prueba PCR para poder ingresar. Y esto ha dado garantía a los turistas como un destino seguro. Y poco a poco vemos que ya las embarcaciones turísticas empiezan a moverse, muchos cruceros ya empiezan otra vez a sus actividades normales, recibiendo y mostrando las bondades de las islas. Y también el turismo que llega a los hoteles, ya se ve el movimiento en Santa Cruz, en las diferentes islas. Entonces creo que vamos por buen camino, nos estamos reactivando después de un año durísimo, donde muchas empresas incluso han quebrado, otras han tenido que sobrevivir en condiciones muy difíciles y sobre todo por lo que cuesta una operación turística, ¿no? Por lo que cuesta mantener empleados, mantener el barco, mantener los hoteles, y esto es lo que ha puesto muy, muy frágil a Galápagos, ser tan dependiente de principalmente de una sola actividad. Bueno, pero es alentador escuchar que las cosas van mejorando. Quiero decirle que la pregunta que usted decía hay que trasladarle pues también al gobierno. Mañana trataremos de obtener una respuesta cuando esté aquí en este espacio Brumel Vázquez, que es el comandante general, de la Marina. Vamos a estar tratando este tema también con él aquí en los desayunos de 24 horas. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en este espacio. A usted, muchas gracias, Liz. Un buen día. Que tenga un buen día.